Morales. Previa todito. Incluye necesidad. Bueno, buenas noches familia. Los que estuvieron acá cuando me tocó la parte anterior que se habló de Jericó, van a poder conectar lo que se va a hablar en el día de hoy, pero entonces yo voy a resumirlo, lo de la vez pasada. Se había enseñado que Jericó básicamente es nuestra mente, es la mente de nosotros, y que para poder entrar a ella, como escrito está, el único que puede entrar es el Espíritu Santo. Usted debe apartarse. Entonces hay un proceso donde viene el Jordán, que el Señor lo compra, lo sumerge en su Santo Espíritu, lo saca a una nueva vida, la misma simbología del bautismo en el agua, el bautismo en el fuego. Viene el Señor, circuncida su sangre, o sea, quita el oprobio, la carne que usted tiene, su mentalidad carnal. Le enseña, mira, tiene que quitarla. Y luego le dicen, manténgase en silencio, yo voy a hacer el trabajo de poder vencer esa mente dura que usted tiene para que pueda yo entrar dentro de ella y usted pueda disfrutar de la grandeza que hay dentro de su mente. ¿Me van siguiendo? Entonces, esos son los muros de Jericó. El muro de Jericó son la fortaleza que usted tiene, que Dios es el que se encarga. El hombre en sí no puede liberarse. Por eso el Señor dice, ustedes han sido comprados por mi sangre preciosa. Pablo también lo dice. Pablo también lo dice, ustedes fueron comprados por mi sangre preciosa. Entonces, ya que ustedes saben lo que es Jericó, que es su mente, que es el jardín de Edén que cada uno de ustedes posee, viene un siguiente lugar que es Jai, y de allí se tiene que proseguir para llegar a Hebrón, donde está la unicidad del Padre. Entonces, ya que Dios sacó de Egipto, Dios sacó al pueblo de Egipto, a ustedes, Egipto es el mundo, y también se enseñó que Dios lo forma en el desierto para que ustedes mueran en el yo y circuncida su corazón en Gilgal. Sin embargo, la formación aún no ha concluido. Cuando nosotros entramos a la tierra prometida, no era la meta final. La tierra prometida, esa entrada, es simple y llanamente el comienzo. Ahora inicia una etapa donde el reino de Dios deja de ser una promesa para convertirse en una manera de vivir. Las batallas de Canaán no tienen como propósito principal conquistar ciudades, como lo leímos, de que vamos a conquistar ciudades, vamos a conquistar los gigantes que hay ahí adentro, sino que Dios viene a desalojar toda fortaleza de independencia que aún permanece en el corazón del hombre. Esta es una frase clave. Dios les va a enseñar a desalojar toda independencia que permanece en el corazón del hombre. Cada gigante representa una estructura mental que debe ser derribada para que la vida del hijo sea plenamente establecida. Jericó enseña que la fe guerrea de este reposo, de una obra ya consumada, pero a donde nosotros vamos, Jai, les voy anunciando lo que pasará allá, les va a revelar que toda derrota comienza cuando el hombre vuelve a mirar con sus propios ojos y a actuar con su propia fuerza. Y luego otra ciudad, Gabaón, mostrará que el hijo maduro ya no vive reaccionando a las circunstancias que hay en el mundo, sino contemplando continuamente al Padre, haciendo el trabajo por usted. La otra ciudad, Maceda, establecerá el dominio definitivo sobre los antiguos reyes interiores, sus antiguas debilidades que reinan en usted.
Silo enseñará a administrar la herencia con fidelidad. Y finalmente, el destino final, Hebrón, revelará el propósito eterno de Dios, que es formar hijos que vivan en perfecta comunión con Él y sean llamados sus amigos. Esta es la fase 6, la fase última de este estudio, la vida en el propósito de Dios. Y toda esta fase converge en una sola declaración pronunciada por Jesucristo. Esta frase que Jesús declaró es la clave de toda la Biblia. Está escrito en Juan 5:19 y dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esa frase en la Biblia es la clave absoluta de la Biblia. De ahí se desentraña absolutamente todos los problemas y la solución que cada uno de nosotros andamos buscando. Esta es la mentalidad que Dios desea formar en su pueblo. El propósito de la conquista de la tierra prometida nunca fue simplemente desalojar gigantes de una tierra, sino desalojar la autosuficiencia del corazón para consolidar en nosotros la vida del Hijo. Solo cuando dejamos de vivir de nuestra propia vida y nuestra propia voluntad y aprendamos a pensar y discernir y actuar desde la comunión con el Padre, estamos preparados para gobernar su herencia. Porque el objetivo final de Dios nunca fue formar conquistadores exitosos, sino hijos maduros que pudieran decir, como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Gálatas 2:20. La verdadera conquista comienza cuando el yo deja de ocupar el trono de Dios y Cristo gobierna plenamente desde el interior del hombre. Entonces aprendimos en Jericó cómo es que nosotros vamos a guerrear. ¿Cómo guerreamos? Dejando que el Padre sea el que venza por nosotros. En Jai vamos a aprender que cómo se impide vivir como el Hijo. ¿Ustedes quieren dejar de vencer? Jai nos va a enseñar a nosotros cómo nosotros vamos a dejar de vencer. Jericó es el examen, pero Jai es la demostración de si realmente pasaron. Entonces, vamos a comenzar con Jai. Jai, el Valle de Acor, la mentalidad de integridad y muerte de la autosuficiencia. La conquista de la tierra prometida comienza con una paradoja sorprendente. Después de la victoria sobrenatural en Jericó, el pueblo de Dios experimenta una derrota inesperada en Jai. No fue derrotado por una ciudad más fuerte, no fue derrotado por una estrategia superior, fue derrotado porque el hombre volvió a ocupar el lugar que solamente le corresponde a Jehová. Jai revela una verdad que atraviesa toda la escritura. La mayor batalla del creyente nunca es contra sus enemigos. Nunca es contra sus enemigos exteriores, es contra la constante tentación de volver a vivir desde sí mismo. Hasta Jericó, Israel aprendió que Jehová peleaba por ellos. Pero en Jai aparece nuevamente la vieja naturaleza, la ilusión de que existen áreas de la vida que todavía podemos administrar con nuestras propias fuerzas. Aquí comienza el tratamiento definitivo contra la autosuficiencia. Jai, en pocas palabras, es el espíritu del hombre administrándose a sí mismo. Cuando nosotros leemos el capítulo 7 de Josué, vemos, podemos leer que dice lo siguiente, que cuando bajan los espías, Josué manda espías. Ojo con esto. Josué es el principal pastor de Israel físicamente en ese momento. Y él manda dos espías, así como Moisés hizo, que mandó dos espías. Estaba Josué y Caleb y los otros las otras tribus. ¿Qué pasa? Cada uno de esos espías son los principales de sus tribus.
El principal de Dan, el principal de Manasés, el principal de Judá, de Simeón, de Zabulón, de Rubén, de Judá y así sucesivamente. Era el principal de cada uno. Pero ¿qué sucede? Cuando Josué los envía, ellos descienden y dicen, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo. ¿A quién se lo están diciendo? Es a Josué, que es el líder ahora mismo. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Desde una perspectiva militar, el razonamiento parece impecable. Ellos fueron, analizaron, saben cómo tienen que batallarlo, pero desde la perspectiva del reino, acababa de aparecer una grieta en el corazón del pueblo. Ahí se abrió un pecado. Nadie consultó a Dios. Josué, el pastor principal de Israel, no consultó a Dios. Nadie preguntó cuál era la voluntad de Dios. Simplemente observaron la situación, hicieron un cálculo humano y tomaron una decisión. Y eso es, la independencia siempre comienza pareciendo prudente. No, yo sé, yo lo he tratado antes, yo sé cómo hacerlo. Y aquí viene la trampa de los pequeños Jai. Jericó era enorme, las murallas eran imposibles, allí nadie podía adjudicarse la victoria, todos sabían que únicamente Dios podía derribarlas, pero Jai, sin embargo, parecía pequeña, insignificante, manejable, y precisamente allí está el engaño. El hombre natural siempre piensa que necesita a Dios solamente para las grandes cosas, solamente para las grandes crisis, pero cree que puede resolver por sí mismo los asuntos pequeños de la vida. Pensamos, bueno, esto yo lo resuelvo, no hace falta orar para esto, no necesito consultar a Dios, es un problema pequeño. Sin embargo, en el reino de Dios no se trabaja así. Según de que el tamaño, de que bueno, aquí sí puedo, aquí sí no. Funciona totalmente diferente. Funciona según la dependencia del Padre. Para las pequeñas cosas, para las grandes cosas, todo depende del Padre. La vez pasada se había enseñado, cuando me tocó, que Dios hizo toda la creación. Y mientras Dios estaba haciendo toda la creación, el hombre no estaba ahí. Y cuando Dios terminó de crearlo absolutamente todo, crea el hombre y todavía no le da su soplo de vida. El soplo de vida se lo da en el séptimo día y allí el que abre los ojos. Entonces, el hombre no nació en el sexto día. Fue creado, pero nació y abrió los ojos en el día de reposo. Entonces, eso que se escribe en Génesis es el patrón de vida de todo ser humano. Usted nació para vivir en el reposo de Dios. ¿Y quien tiene que hacer todas las cosas suyas, quién es? Dios. Entonces, el creyente maduro comprende que no existen problemas pequeños cuando se trata de vivir unido a Dios, porque toda independencia, por pequeña que parezca, termina produciendo una gran derrota. Entonces, aquí voy a hablar de la revelación del nombre de Jai. Tradicionalmente, Jai ha sido entendida como un montón de ruinas, debido al estado en que quedó la ciudad después de su destrucción. Sin embargo, esa descripción corresponde al resultado visible de la ciudad y no necesariamente agota toda la riqueza espiritual que el Espíritu Santo quiere relatarnos allí. Es semejante a lo que ocurre en nuestro lenguaje dominicano, que termina convirtiéndose en el nombre común de un objeto. Por ejemplo, nosotros decimos, como lo estaba diciendo tía, a los pañales desechables, como la primera marca que llegó al país fue Pampers, le decimos Pampers. A la navada afectada le decimos Gillette. Muy común a los motoristas de escuchar la Talvia, porque la primera empresa que aplicó asfalto en el país se llamaba Talvia, S.A. Entonces pasa lo mismo con Jai. Luego de su destrucción le decían montón de ruinas. Jai no significa montón de ruinas. La expresión montón de ruinas describe la condición histórica de Jai, pero cuando observamos el nombre desde la estructura hebrea y su riqueza pictográfica en el paleo hebreo, emerge una enseñanza mucho más profunda.
El nombre puede analizarse mediante la siguiente letra que tiene. Tiene la letra Hey, que es un adjetivo, significa él o la. O el hombre, o la mujer, o la persona, o el individuo. Esa es la letra Hey. Luego viene la palabra Ayin, que se dibuja en el hebreo antiguo pictográfico un ojo, que significa el ojo o la percepción, la manera de evaluar la realidad. Y la siguiente letra es Yod, que es una mano, que significa la mano, la obra, la mano derecha o la fuerza o la capacidad humana. Entonces, cuando usted une esas tres letras y la lee en su perspectiva, prácticamente y proféticamente representa lo que es Hay, diciendo, el hombre o la mujer, el hombre que mira con sus propios ojos y actúa mediante su propia fuerza. Eso es lo que significa Hay. El hombre que mira con sus propios ojos y actúa mediante su propia fuerza. Esta definición, hermanos, resume exactamente lo que ocurrió con Israel. No consultaron, miraron, evaluaron, decidieron, actuaron y por ende fueron derrotados. Hai deja de ser simplemente una ciudad para convertirse en la radiografía del espíritu humano cuando vuelve a vivir independientemente de Dios. Hai es la fórmula de la carne. Toda la tragedia de Hai puede resumirse en una sencilla fórmula espiritual. El hombre mira con sus propios ojos y actúa mediante su propia fuerza. Esta ha sido la historia de la humanidad desde el Edén. Eva vio, Babel construyó, Saúl decidió, Acán tomó, Israel calculó, todos actuaron desde el mismo principio, en el espíritu del hombre. Y ese principio se llama la independencia. No se trata solamente de hacer cosas malas, se trata de vivir desde una fuente equivocada. Mientras el hombre permanezca gobernado por su propia percepción y por la confianza en sus capacidades, inevitablemente terminará construyendo ruinas. Por eso Hai no representa únicamente una derrota militar, representa el fracaso del hombre intentando administrarse a sí mismo. Pero, gracias a Dios, tenemos el gran contraste que es Hai y la vida del Hijo, Jesús, en nosotros. En este punto aparece Jesucristo como el contraste absoluto a Hai. Mientras Hai representa al hombre que mira con sus propios ojos y actúa con su propia capacidad, Jesús revela el diseño eterno del Padre para la humanidad. Él declara en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí encontramos dos maneras completamente distintas de vivir. La fórmula de Hai es yo veo, yo evalúo, yo decido, yo actúo. Y la fórmula del reino de los cielos es veo al Padre, escucho al Padre, recibo del Padre, hago únicamente lo que el Padre hace. Esta última frase, hago lo que únicamente el Padre hace. Pero nosotros no hacemos nada. Quien hace es el Padre. El principio de Gilgal a Jericó es que el Padre le dice, ok, ¿te santificaste? Sí, Padre, estoy santificado. Te reviso, ok, tú estás santificado. Bien, este es el plan. Esto es lo que se va a hacer. Tú haces esto y esto y esto. Y siempre dice, reposa. Yo gano la batalla. Y ahí tú aplicas tu fe. Ya no es una fe por una esperanza humana de que yo creo que esto debe ser así, sino que es una fe porque Dios habló, como dijo Cornelio. Y Jesús le dijo, no encontraba a nadie con una fe tan grande como esta, porque Cornelio le dijo, habla, tú dices y eso es lo que se va a hacer. Tú no necesitas estar allá. Entonces, yo tengo fe porque Jesús me dijo lo que se ha de hacer. No es mi esperanza inventiva. ¿Me comprenden? ¿Me siguen? Toda la cartografía converge en este punto. Egipto, el desierto, el Jordán, Gilgal, Jericó y Hai tienen un solo propósito: llevar al hombre desde la independencia hasta la completa dependencia del Padre. Entonces, sobre la primera derrota, ocurrió antes de la batalla.
Los 36 hombres que murieron en Jai no representan el inicio de la derrota. La derrota comenzó mucho antes. Comenzó cuando Israel creyó que todavía existían áreas de su vida que podían administrar sin consultar a Dios. Acán simplemente hizo visible su condición que ya estaba creciendo silenciosamente en el corazón del pueblo. Por eso, antes de hablar del anatema, Dios primero expone la raíz de toda caída, la autosuficiencia. Porque mientras el hombre continúe viviendo desde Jai, tarde o temprano terminará escondiendo un Acán dentro de su tienda. Ahora ustedes verán que Acán es el fruto, mientras que Jai es la raíz. Porque cada vez que se predica de Jai, el enfoque nada más lo hacen con Acán. Pero se olvidan de la responsabilidad de que fue todo el pueblo. Dios comenzó de una vez. Israel pecó. Él no dijo fue Acán. Dijo, mira, Israel pecó y tomaron del anatema. El primero que pecó fue Josué. Ojo, señores, fue el pastor principal de Israel el primero que pecó. Y si tú eres el pastor y yo soy líder que estoy debajo de ti, que te respeto y aprendí el principio, ojo con esto, y aprendí el principio de que tengo que respetarte, que yo no soy un coré, yo no voy a sublevarme, que yo te voy a levantar la mano cuando estamos guerreando para que tú permanezcas. Y tú siendo el líder principal, sea pastor, sea maestro, sea apóstol, sea evangelista, donde quiera que se encuentre, que haya un líder principal, y tú dices, vamos allá, ¿vieron lo fácil que se invita a pecar? Moisés subió al monte y Aarón aún así le hizo un becerro de oro. Papá, tú eres el sumo sacerdote, eso no te luce. El primero que pecó del grupo fue Josué. Vayan y hagan esto. Y después que fueron a Jai, una primera, una segunda, una tercera, luego de eso fue que Josué se hinca y comienza a gritar, dice la Biblia, y comenzó a llorar, a gemir. Y ahí fue que Dios le dijo, mira, el problema está allí. Ahí fue que Josué decidió consultar. Entonces, aquí hay un espíritu que puede evitarnos los problemas, la nobleza. Pablo citó y dijo, yo vine aquí a predicarle a los de Macedonia, no, a los... Hay un pueblo que Pablo fue a predicarle y dice, estos fueron más nobles que todos los demás porque me escucharon, pero tenían la Biblia, estaban revisando si lo que yo estoy diciendo es cierto, si está bien. Le corresponde a toda persona que se congregue en la congregación que sea, revisar que todo aquel que esté predicando y dando una indicación y un mandato, si está realmente bajo los lineamientos de Dios. Si no está bajo los lineamientos de Dios, usted no puede seguir eso. No lo puede seguir. El primero que pecó fue Josué. Eso, aunque le pique al pastor que sea, es una realidad que Dios le está enseñando. Porque se pasa un examen, pero el siguiente examen no pudieron. Ah, ok, lo pasaron la prueba, vamos a ver ahora este examen. Si realmente están capacitados para seguir venciendo. Y el pueblo no tuvo capacitado. Entonces, para que no se tengan eh, overrated, en inglés se dice cuando sobreestima, la sobreestima. Tienen que revisar todo el que le esté predicando, todo el que está hablando, si la cosa está realmente de acuerdo con Dios. Entonces, el pecado oculto, el anatema que contamina. Una vez revelada la verdadera condición del corazón del pueblo, Dios muestra la manifestación visible de aquella independencia, el pecado de Acán. Hasta este momento Israel pensaba que el problema era militar, sin embargo Dios revela que el problema nunca estuvo en Jai, sino dentro del campamento. La derrota exterior simplemente hizo visible una derrota interior que ya había comenzado mucho antes. Entonces Jehová declara, Israel ha pecado, aún
han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Observemos cuidadosamente el orden divino. Dios no comienza hablando del manto, ni del oro, ni la plata. Comienza diciendo Israel ha pecado. Porque el verdadero problema nunca fueron los objetos. El verdadero problema fue la independencia del corazón. Los objetos solamente revelaron aquello que ya estaba gobernando el espíritu del hombre. Toda desobediencia comienza mucho antes de hacerse visible. Primero nace una manera independiente de pensar, después aparece una manera independiente de actuar. Finalmente, esa independencia termina materializándose en pecado. Por eso acá no representa solamente un hombre codicioso. Representa al creyente que, después de haber comenzado en el espíritu, vuelve silenciosamente a administrar su vida desde la carne. Entonces, voy a hablar de la palabra anatema, porque quiero que la conozcan y comiencen a diferenciarla. Porque el hebreo tiene un detallito que cuando el hebreo repite en una oración muchas veces una palabra, es para hacerle hincapié a la gente y puede confundir. La escritura utiliza una palabra profundamente importante que es jeren, con J, no keren, jeren, con J. Generalmente se traduce como anatema, pero en la mentalidad hebrea su significado es mucho más profundo. Proviene del verbo harán, que significa separar de manera irrevocable, o consagrar completamente, o reservar exclusivamente para Dios, y entregar totalmente bajo su voluntad. El jerén no era simplemente algo prohibido, era algo que ya había sido reclamado por Dios como las primicias que son de Él y para Él. No podía negociarse, no podía administrarse, no podía utilizarse para beneficio personal. Le pertenecía exclusivamente al Señor. Jericó había sido declarada las primicias de la conquista. Como fue la primera ciudad a conquistarse, la primicia y es dedicada a Jehová. O sea, la mente debe ser dedicada a Jehová. Toda aquella ciudad pertenecía completamente a Dios. O sea, toda la mente de ustedes, una vez han sido comprados, le pertenece a quién? A Jehová. Por eso el pecado de Acán no consistió únicamente en robar, consistió en apropiarse para sí de aquello que Dios ya había separado como exclusivamente suyo. El hombre también es un gerente. Aquí aparece una revelación que atraviesa toda la cartografía. El problema de Acán refleja el mismo problema del hombre desde el principio. Así como Jericó había sido consagrada completamente al Señor, también el ser humano fue creado para pertenecer completamente a Dios. El hombre nunca fue diseñado para administrarse por sí solo. Fue creado para vivir totalmente unido a su Dios, a su Creador. Cuando el hombre reclama su propia vida como si le perteneciera, repite exactamente el pecado de Acán. Toma para sí aquello que Dios había reclamado como suyo. Por eso Pablo declara, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 6, del 19 al 20. La verdadera conversión no consiste solamente en dejar ciertos pecados. Consiste en reconocer que ya no somos propietarios de nuestras vidas. Pertenecemos completamente y únicamente al Señor. La palabra Jerén en el paleo hebreo, en el hebreo pictográfico, la palabra Jerén es formada por Het, Resh y Men, 3 letras. Cada letra revela una dimensión del diseño divino. Het representa una cerca o límite. Habla de aquello que Dios separa exclusivamente para sí. Resh representa la cabeza o la mente. Habla del gobierno interior del hombre. Men representa las aguas o sangre. Puede simbolizar vida cuando permanece bajo el orden de Dios, pero también juicio y caos cuando ese orden es quebrantado. La imagen completa comunica una verdad extraordinaria. Dios establece un límite santo alrededor del corazón del hombre para preservarlo del caos que produce la independencia. Eso hizo Dios separando su mente, para que no se vaya a dañar su mente. Cuando el hombre respeta ese límite, permanece en la vida.
Cuando intenta cruzarlo para gobernarse a sí mismo, inevitablemente entra en confusión y destrucción. Por eso el anatema no es simplemente una prohibición, es una frontera de amor establecida por Dios para proteger la comunión con sus hijos. El anatema es contagioso. Jehová había advertido claramente que antes de entrar en Jericó, guardaos del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel. Esta declaración revela un principio espiritual fundamental. La independencia nunca permanece privada. Todo aquello que el hombre esconde termina afectando el ambiente donde vive. Lo oculto en el corazón termina contaminando la familia, el ministerio, la iglesia, las relaciones, la siguiente generación. Por eso Dios trata el anatema con tanta severidad. No porque sea cruel, sino porque protege la vida del cuerpo completo. Entonces vamos a hablar ahora de la anatomía del pecado, del ojo a la muerte. Bebieron, tomaron y murieron. El relato de Acán no describe simplemente una desobediencia, revela el proceso interno mediante el cual el corazón se aparta de Dios. Siglo más tarde, en Santiago, lo explica bien cuando dice, en 1:14-15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Lo extraordinario es que Acán vivió exactamente ese proceso que Santiago describe. No cayó instantáneamente. Su caída siguió una progresión perfectamente identificable, que fue, primero vio, por eso fue tentado, luego codició, fue atraído, cuando su propia concupiscencia es atraído, y seducido, después tomó, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, finalmente escondió. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Finalmente se escondió. Entonces primero vio, luego codició, después tomó, finalmente escondió. Toda caída comienza mucho antes de hacerse visible, siempre comienza en el corazón. La declaración de Acán dice, cuando José lo confronta, pues vi entre los despojos un hermoso manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda. Observemos la progresión. Primero vi. La caída comenzó en los ojos, no en las manos. Toda conquista o toda derrota comienza por aquello que permitimos gobernar nuestra mirada. La escritura enseña que los ojos son la puerta del corazón. Por eso el primer componente del nombre Jai es Ayin, el ojo. Por eso es que la batalla comienza en aquello que decidimos contemplar. Y luego los codicié. Lo que comenzó como una mirada terminó convirtiéndose en un deseo. La imaginación comenzó a apropiarse de aquello que Dios nunca había autorizado. La independencia siempre alimenta deseos que la comunión con Dios habría apagado desde el principio. Luego los tomé. La mano simplemente ejecutó aquello que el corazón ya había decidido. Por eso, el segundo componente de Jai es Yod, la mano. La mano nunca inicia el pecado, simplemente manifiesta aquello que el corazón ya abrazó. Y luego dice, lo escondí. Finalmente aparece el ocultamiento. Todo pecado, independientemente, necesita oscuridad. La luz siempre incomoda la independencia. Por eso el pecado termina enterrándose, no solamente debajo de la tierra, también debajo de argumentos, debajo de excusas, debajo de justificaciones, debajo de apariencias espirituales. La anatomía de toda independencia, observen que esta secuencia no pertenece únicamente a Can. Es la anatomía de todo pecado. La serpiente llevó a Eva exactamente por el mismo camino. Ella vio, deseó, tomó y comió. Y cuando la luz, Jesús que es luz,
apareció en el Edén, se escondieron. ¿Y quién le enseñó a usted de ocultarse? ¿Quién le enseñó a pecar? Satanás nunca cambia de estrategia, porque la independencia siempre sigue el mismo recorrido. La mirada alimenta el deseo mueve la mano produce el acto necesita esconderse y finalmente llega la muerte. Ahora, 4 objetos, 4 fortalezas del corazón. Con esa parte vamos a terminar. Sin embargo, el espíritu va todavía más profundo. Acá no tomamos objetos al azar. Cada uno representa una estructura interior que Dios desea destruir para consolidar la vida del Hijo en el corazón. Aquello que Acán escondió bajo su tienda revela las 4 grandes fortalezas que sostienen la autosuficiencia humana. El manto de Sinar, que representa la identidad construida por el sistema del mundo. La plata, que simboliza la falsa seguridad y las reservas independientes de Dios. El lingote de oro, que representa la confianza en el propio valor, poder y suficiencia. Y la tierra dentro de la tienda, que revela la doble vida y el intento de ocultar aquello que Dios quiere sacar completamente a la luz. No se trata simplemente de bienes materiales, se trata de una radiografía perfecta del corazón del hombre natural. Cada objeto revela una dimensión del yo, que debe morir antes de que el creyente pueda administrar la herencia del reino. Si estás viviendo así, no eres administrador del reino. No lo eres. Se puede montar un gobierno delante de los hombres muy grande, pero si la vida es así, no estás viviendo el reino del Señor. Puede ser bien grande, muy grande, y no estás viviendo el reino del Señor. Bueno, vamos a ver otro detalle precioso. Le dije el orden, ¿verdad? El orden no es casual. Primero el manto, que representa identidad. Luego la plata, que representa seguridad. Luego el oro, que representa poder. Y finalmente la tierra, que representa ocultamiento, la doble vida. Eso revela que el pecado no comienza con el dinero. Comienza con una identidad equivocada. Cuando el hombre deja de verse como hijo, empieza a buscar seguridad fuera del Padre. Después busca poder fuera del Padre. Y al final termina ocultando todo para conservar esa falsa identidad. Esa falsa identidad. Es exactamente el camino inverso al de Cristo en Filipenses 2. Jesús no se aferró a su posición, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y obedeció hasta la muerte. Acán, en cambio, quiso vestirse con un manto que Dios nunca le dio. El manto de Sinar, vamos a comenzar con el manto. La entidad construida por Babilonia, eso es el manto de Sinar. Y le voy a explicar por qué. Cuando Acán confesó su pecado, el primer objeto que mencionó no fue el oro ni la plata, ni cómo lo ocultó, no fue la arena. Lo primero que llamó su atención fue un manto de Sinar. Ese detalle no es accidental. El Espíritu Santo está revelando un principio fundamental. Toda caída comienza con una identidad equivocada. Antes de confiar en el dinero, antes de buscar poder y antes de esconder el pecado, el hombre primero se reviste de una identidad distinta a la que Dios le dio. Por eso Acán declara, vi entre los despojos un hermoso manto babilónico. Josué 7:21. La primera conquista del sistema del mundo nunca ocurre en las manos, ocurre sobre la identidad. La identidad. El manto es la palabra aderet en hebreo. La palabra que se usa allí es aderet en hebreo, que significa una vestidura de distinción. No describe una prenda común. Era una vestidura reservada para una persona de honor. Podía representar autoridad, gloria, dignidad, posición, reconocimiento, hasta distinción. En otras palabras, el manto representaba la identidad visible de una persona. No era simplemente ropa, era aquello que anunciaba quién eras delante de los demás. Por eso el pecado comienza precisamente allí. Acán quiso vestirse con una identidad que Dios nunca le había entregado.
Común. Común escuchar la alabanza de Mefibosé. Lo que era tuyo te devolveré. Todos queremos eso. ¿Quiere que le diga una cosa? Muy linda, ¿eh? Está totalmente errada. Está bonita. Pero en cuanto a la idea de lo que Dios quiere con usted, no es. No es. Y te llena de emoción. Dios te va a restaurar. Pero Dios te va a dar algo más grande. Porque Dios no te va a dar la vieja gloria, la vieja gloria. Él te quiere dar la gloria de Él, que es mayor. Que es mayor. Por eso lo que sucede allá, miren, fue el jardín del Edén que se conquistó nuevamente. Fue la mente que se conquistó nuevamente. Se tomó el control de ella. Una persona, y lo he hablado con mi hermano, una persona que logre conquistar su mente, no es lo mismo que alguien que no pueda. Y entonces cuando siente ese poderío tan grande, o sea, ya esto es pequeño, esto es fácil, ya yo sé lo que voy a hacer, ya yo sé lo que tengo que trabajar. Lo mismo de Jai. Jai es el espíritu del hombre, otra dimensión de la mente, y por eso, pensando que eso es pequeño, cuando van, chocan con una gran barrera y lloran. Quieren vencer, ya yo dominé, yo de mí, ya yo sé lo que tengo que hacer. Pero señores, ¿cuántas personas no han ido al psicólogo? Y pagan y pagan y pagan. Y al final era una rendición de su alma que lo que tenía que hacer para conseguir esa libertad. Que Dios se le estaba diciendo desde el inicio, pero por causa de la necedad no recibían la bendición que Dios le estaba dando. Sigo. ¿Qué representa Sinar? Sinar, el manto de Sinar, eso cambia completamente la interpretación. Sinar no es solamente una región geográfica, es uno de los símbolos más antiguos del sistema humano organizado independientemente de Dios. O sea, se lo estoy diciendo en palabras bonitas. Sinar es la ciudad satánica. Sinar es una ciudad satánica. Lo voy a decir en otra palabra. Lo satánico, Satán es una palabra hebrea, adversaria a Dios. El manto de Sinar, el manto, su estrategia mental que usted se va a poner, es contraria, es adversaria a Dios. Entonces, todas las veces que el hombre ha estado en esa mentalidad, en esa mente de Sinar, ¿quiénes se levantaron allí? Se levantó Nimrod, el primer hombre que fue feroz y aguerrido delante de Dios, que dijo, hagámonos un nombre. Allí fue que se edificó Babel. Y Dios no va a poder con nosotros. Y Dios, para que vean la necedad de que tenía ese hombre, dice, ellos no van a cambiar. Vamos a confundirlo. Porque Dios tiene espíritu, para los que son contrarios, de agarrar y confundirte. Porque Él es creador. Para que anden errantes. Tú quieres gobernar la casa, pero ven acá, yo no puedo ir a la casa de tía Dulcinea y hacer lo que me da mi gana. Ni a la casa de Alba Iris. Yo no puedo ir a la casa de Elena hacer lo que me da la gana, ni a la Ignacio. Ni a la casa de ninguno de ustedes. Y yo voy a ir a su casa y yo me voy a adueñar. Y voy a implantar mi nombre en la casa de ustedes. Pero yo estoy loco. No es posible. Eso que hizo Nimrod y el grupo que le estaba siguiendo en la construcción de Babel. No es posible. Dios quería darles un nombre, pero ellos quisieron fabricarse un nombre. Ese es exactamente el espíritu del manto de Sinar, la mentalidad de Babilonia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Babilonia representa siempre el mismo sistema. Independencia, autosuficiencia, apariencia, prestigio, exaltación del hombre, sustitución de Dios por la capacidad humana. El espíritu de Babilonia nunca pregunta,
¿Qué piensa Dios de esto? Esto va conforme al carácter de Dios. El espíritu del hombre, el espíritu de Babilonia, siempre pregunta, yo voy a hacer lo que me da la gana. Yo voy a hacerlo así. Pero, ¿qué piensa el Padre? Esa pregunta no se la hacen. Simple y llanamente es cómo voy a engrandecerme de manera constante, cómo puedo engrandecerme. Esa es una pregunta que existe en el corazón de nosotros, hombres y mujeres, diaria, todos los días lo mismo. Y tenemos esa preocupación también del mañana. No confiamos en que nosotros estamos en las manos del Señor. Y eso es constante que está ese pensamiento. Por eso el primer objeto escondido por acá no fue riqueza, fue identidad. Porque el enemigo sabe que cuando un hijo deja de encontrar su identidad en Dios, comenzará inevitablemente a buscarla en otra parte. El paleo hebreo sinar dice, la riqueza de esta palabra se profundiza al observar la estructura pictográfica. Sinar, compuesta por Shin, Nun, Ajin y Resh. Cada letra añade una dimensión al mensaje. Shin representa los dientes. Habla de aquello que consume, que devora o que destruye. También puede representar el fuego que todo lo consume. Nun es semilla, simiente, vida o descendencia. El propósito que debe multiplicarse. Y Ajin representa el ojo, la percepción, el ver, la apariencia, la codicia, el observar, la manera de observar la realidad. Resh, la otra palabra, representa la cabeza, el gobierno, la mente, la autoridad. La revelación pictográfica aquí es, al unir estos 4 símbolos aparece una imagen sorprendente que es la cabeza del hombre gobernada por la apariencia termina devorando la vida y la generación que Dios había depositado en él. La idea de usted, la que usted se instala, el Tancredo, la Dulcinea, el Alexander, el Keoma, el Elín, lo que usted se instala, oiga lo que es. La cabeza suya, gobernada por apariencia, que termina devorando su vida y su descendencia que Dios había depositado en usted. En otras palabras, el espíritu de Babilonia destruye la vida divina porque reemplaza el gobierno de Dios por el gobierno del ego. Por eso el manto de Sinar no representa solamente una vestidura, representa una identidad edificada sobre la independencia. Es la mentalidad de Babel, vestida sobre el corazón del creyente. El gran contraste entre Babel y Cristo, aquí aparece nuevamente Jesucristo. En Babel, el hombre dijo, hagámonos un nombre. En Filipenses ocurre exactamente lo contrario. Pablo declara acerca de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Observe el contraste, Babel busca exaltarse, Cristo se despoja. Babel quiere un nombre, Cristo entrega su nombre. Babel construye una torre, Cristo abraza una cruz. Acán quiso ponerse el manto de Babel. Jesús decidió vestir el manto de la obediencia. El cambio de mentalidad que produce el entender esto del manto, aquí el Espíritu Santo confronta una de las preguntas más profundas del corazón, al corazón humano. ¿De dónde proviene tu identidad? Si necesitas reconocimiento para sentirte valioso, entonces todavía llevas puesto el manto de Sinar. Si dependes de tu posición, todavía llevas puesto el manto de Sinar. Si tu seguridad nace de tu ministerio, si buscas construir un nombre para ti, todavía llevas puesto el manto de Sinar. Pero cuando Cristo se convierte en tu única identidad, ya no necesitas fabricar una imagen, ya no necesitas competir, ya no necesitas demostrar quién eres, porque sabes que tu valor no proviene del mundo, proviene del Padre. Y Jesús se sigue revelando
Jesús vino precisamente a quitar el manto de Babilonia para vestir nuevamente al hombre con la justicia del reino. Él nunca buscó construir una identidad independiente. Toda su vida estuvo escondida en el Padre. Por eso pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer del Padre. La verdadera vestidura del Hijo nunca fue un manto de gloria humana. Fue una vida completamente rendida y total unicidad al Padre. Por eso, antes de administrar la herencia del reino, Dios primero nos invita a despojarnos del manto de Sinar. Solo el que abandona la identidad de Babilonia puede ser revestido con la mente de Cristo. Ahora vamos con la plata. Ya, cuando terminó con los objetos ya, vamos largo, ya tenemos 40 minutos. La plata. La plata que tomó acá representa la falsa seguridad y las reservas del hombre. Después de tomar el manto de Sinar, Acán declara que también tomó 200 ciclos de plata, en Josué 7:21. La plata no aparece aquí como un simple metal precioso. Dentro del lenguaje bíblico representa aquello en lo que el corazón decide descansar cuando deja de depender completamente de Dios. Eso yo lo tomo en Levítico. Si ustedes leen el libro de Levítico, van a entender qué significa cada cosa. Qué significa el bronce, el oro, la plata y así sucesivamente. Es un libro tedioso porque es de números y de objetos que habla, pero cuando usted lo lee al pasito, es muy amplio. De que usted ve un objeto, una cosita, un numerito, esto es lo que quiere decir. Rápido, lo van a comprender. Una vez que el hombre adopta una identidad independiente, inmediatamente comienza a construir sus propias reservas. La identidad falsa siempre necesita una seguridad falsa. La plata en las escrituras aparece frecuentemente asociada al valor económico, al rescate y a los medios de intercambio. Pero cuando el corazón deja de depender del Padre, aquello que debía servir como instrumento termina convirtiéndose en el fundamento de la seguridad. Ya no se trata únicamente del dinero. La plata representa todo aquello que el hombre acumula para sentirse protegido sin necesidad de depender diariamente de Dios. Puede ser recursos económicos, influencia, preparación intelectual, contactos, experiencia, capacidad ministerial, prestigio, cualquier reserva donde el corazón encuentra tranquilidad aparte del Señor. La pregunta no es cuánto posee una persona, la pregunta es ¿qué es lo que le produce paz? La mentalidad de la plata o el hombre de Jai piensa, por si Dios no interviene, voy a guardar esto. Necesito tener un respaldo. No puedo depender únicamente de Dios. Esto es fiti-fiti. No hay 50-50 en Dios. Esto es 100 Dios y yo me la vacilo. No hay otra. Así fue que él diseñó esto. La plata simboliza exactamente ese pensamiento. No puedo depender únicamente de Dios. Es el intento de garantizar el futuro mediante reservas humanas. No es prudencia, es independencia disfrazada de prudencia. Cuando hablamos del maná, aquí aparece otro contraste extraordinario. En el desierto Dios enseñó al pueblo mediante el maná. Cada mañana descendía pan del cielo. Nadie podía almacenarlo. Quien intentaba guardar más del ordenado encontraba gusanos al día siguiente. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando una mentalidad completamente distinta. No quería que Israel aprendiera a vivir desde las reservas. Quería enseñarles a vivir desde su propia provisión, de la provisión que Dios da diaria. La única excepción ocurría el sexto día. Allí Dios ordenaba recoger doble porción porque el séptimo día sería reposo. La doble porción nunca nacía del miedo, nacía de la obediencia. Yo quiero resaltar este punto porque yo no estoy diciendo sean vagos y no sé y descuídense, no. La ciencia del cielo es muy diferente a la del mundo. Cuando se estaba hablando de maná aquella vez, le mencioné mucho el reposo, el día de reposo, el sexto día, y el pastor en una predica habló, y Dios hizo que en el sexto día ustedes recogieran el doble.
Y cuando se habló de Jericó, le dije, miren, el sexto día Dios lo hizo a ustedes, pero hizo que ustedes abrieran, que nosotros abriéramos los ojos en el séptimo día. Nosotros no vimos el trabajo, no tuvimos en medio de la creación. Dios nos colocó automáticamente, fue en reposo. Señores, cuando ustedes permiten que su mente entre en el reposo de Dios, todo lo que hay alrededor suyo va a ser en abundancia. Miren, ustedes van a notar que cuando ustedes entren en el reposo del Señor, está escrito, y me voy a dar el lujo de decirlo, sí, lo he vivido, que ustedes hacen poca cosa y Dios le abre puertas que personas y grandes empresas están tratando de abrir. Y tienen esa gente, mira, en la mente, soñando, comiendo, desayunando y cenando. ¿Cómo van a lograr llegar allí? Y Dios va a hacer que aquellos que andan buscándolo, que andan buscando, aquellos que son imposibles de llegar, sean los que vengan donde usted. Porque está escrito, se lo digo. Y por experiencia propia. Cuando se entra en el reposo del Señor, la doble porción no es que si usted hacía 10,000 va a ser 20,000. La doble porción significa abundancia, que sobreabunda. Que usted tiene un tanque, ¿verdad? Y Dios le echa el tanque y se está desperdiciando de tanto que es. Eso es doble porción. A esa magnitud es que el Señor quiere llevar a su pueblo. ¿Me comprenden? Donde ustedes tengan sus manos, Dios hace que sobreabunde en gran manera, por encima de lo que ustedes piensan. Ustedes van a ver un momento, pero yo lo que esperaba era uno, pero Dios, tú me estás dando 1,000. Esa es la diferencia. Pues sigo. La única excepción ocurría en el sexto día. Allí Dios ordenaba recoger doble porción porque el séptimo día sería reposo. La doble porción nunca nacía del miedo, nacía de la obediencia. ¿Qué diferencia tan enorme existe entre ambas cosas? La plata representa la reserva construida por la ansiedad, mientras que el maná representa la provisión recibida por la obediencia. El peligro de las reservas del corazón. Muchas veces las reservas no están en una cuenta bancaria, están dentro del corazón. Confiamos más en nuestra experiencia, en nuestra inteligencia, en nuestro liderazgo, nuestros títulos, nuestra capacidad para resolver problemas, que en la dirección del Espíritu Santo. Allí comienza nuevamente Jai, porque dejamos de vivir desde el Padre para comenzar a vivir desde nuestros recursos. Jesús nunca vivió desde la plata. Jesús jamás construyó reservas para sentirse seguro. Su seguridad nunca dependió de lo que tenía. Dependía única y exclusivamente del Padre. Por eso pude enseñar, no os afanéis por vuestra vida. Y también buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Jesús nunca administró su vida desde el temor al mañana. Vivió completamente descansando en la fidelidad del Padre. El cambio de mentalidad que enseña esto de la plata, aquí el Espíritu Santo confronta con otra pregunta. ¿Dónde descansa realmente tu seguridad? Si tu paz desaparece cuando disminuyen tus recursos, todavía hay plata escondida en la tienda. Si dependes de tus amigos y tus contactos, todavía hay plata escondida. Si dependes de tu capacidad, todavía hay plata escondida. Si dependes de tus logros, todavía hay plata escondida. Porque el hijo maduro no vive de reservas, vive de comunión. Su seguridad no nace de lo que posee, nace de aquel a quien pertenece. Quiero aprovechar este momento. Los hermanos míos que están pasando por algo fuerte, ustedes van a salir de allí cuando entiendan que ustedes valen su vida por el Señor. No estén esperando a nadie. Si ustedes siguen esperando a alguien que venga a resolverle, van a seguir pasando a la 1,001. Tienen que dar mucha rodilla.
mucha rodilla para que ese chip se cambie. Dios no es invisible. Él está en todas las cosas que ustedes observan. Dios no es sordo. Él los escucha todo tiempo. Dios no es ciego, los está observando. Es el creador de todo esto. Los creó a ustedes. Ustedes están pasando por un examen. Quité la palabra prueba, porque no la entienden. Cuando hay prueba, ¡ay, golpe! No. Es un examen. Si la palabra que ustedes están recibiendo realmente, ustedes tienen interés de cogerla. Si ustedes no tienen interés de tomar la palabra que están recibiendo, van a estar en el mismo meollo mañana y el siguiente día, pasado mañana y todo lo demás. Hasta que ustedes digan, Señor, me rindo. Yo no sé cómo poder concentrarme en ti en medio de esta crisis. No puedo. Enséñame. El Señor dijo, pidan sabiduría y yo se la voy a dar, que sobreabunda. El Señor no da una medida. Cuando ustedes piden una, el Señor le da muchísimo más. No le va a dar doble. Le da que sobreabunda. La medida es que sobreabunda. Si usted quiere más, sobreabunda. La crisis se va a ir del lado de ustedes cuando ustedes aprendan a depender de Él. Dios gobierna los corazones de los hombres. Cristo vino a liberar al hombre de la falsa seguridad de sus propias reservas. Él vivió completamente dependiente del Padre. Nunca actuó para garantizar su futuro. Nunca acumuló poder para protegerse. Nunca edificó un sistema paralelo de seguridad. Toda su confianza descansó únicamente en el Padre. Por eso podía decir, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Su sustento no era simplemente el pan. Su verdadera seguridad era permanecer dentro de la voluntad del Padre. Así, donde Acán escondió plata para asegurarse a sí mismo, Cristo nos enseña que la verdadera riqueza consiste en depender totalmente de Dios. El lingote de oro. Después de que Acán construyó una falsa identidad por el manto y una seguridad falsa con la plata, el corazón da un paso más. Ahora busca poder. Por eso el tercer objeto escondido por Acán fue un lingote de oro. Porque la autosuficiencia nunca se conforma con sentirse segura. Siempre termina deseando controlar. Allí encontraremos la tercera gran fortaleza que Dios derriba antes de conducir al creyente a Hebrón. Y esta parte es peligrosa. El lingote de oro representa el poder, el valor y la autosuficiencia. Un lingote de oro de peso de 50 siglos, dice Josué 7:21. El oro ha sido desde la antigüedad el metal asociado al reino, al gobierno, a la gloria y al poder. En sí mismo no es malo. De hecho, el tabernáculo y el templo estaban llenos de oro porque representaba la gloria de Dios. El problema nunca ha sido el oro. El problema siempre ha sido quién lo administra y para qué lo utiliza. En Jai, el oro deja de representar la gloria de Dios y pasa a representar la gloria que el hombre intenta construir para sí mismo. El oro, cuando el valor deja de venir del Padre, después de cambiar su identidad, el manto, y de construir una seguridad independiente, la plata, el hombre inevitablemente busca una tercera cosa, sentirse suficiente. Quiere sentirse fuerte, importante, indispensable, quiere controlar, gobernar, subyugar. El lingote representa precisamente eso, la confianza en el propio valor, la sensación de que ahora sí puede sostener su propia vida. Aquí vuelve a aparecer el espíritu de Sinar. En Babel el hombre dijo, hagámonos un nombre. Pero detrás de esa frase había otra intención mucho más profunda. Gobernemos nosotros. Eso dijo Nimrod y los demás. El espíritu de Babilonia siempre intenta colocar al hombre en el centro. Por eso el oro termina representando el gobierno del ego.
No es casualidad que las grandes imágenes idolátricas de Babilonia estuvieran revestidas de oro. El oro representa aquello que el hombre exalta. Cuando el corazón deja de exaltar a Dios, inevitablemente comienza a exaltarse a sí mismo. Entonces, la autosuficiencia es el oro escondido del corazón. No todos escondemos lingotes debajo de una tienda, pero muchos escondemos una profunda confianza en nosotros mismos. Pensamos, yo puedo, yo sé hacerlo, tengo experiencia, ya conozco este proceso, no necesito depender tanto del Espíritu Santo. Allí está el verdadero lingote. No debajo de la tierra, más bien dentro del corazón. Porque el mayor ídolo del hombre siempre ha sido el propio hombre. El gran contraste del oro de Babilonia está con el oro refinado de Jesús. El Señor hace un contraste extraordinario en el libro de Apocalipsis, cuando Él le dice a la iglesia de la Laodicea, que por cierto, la iglesia de Laodicea significa el placer, es una iglesia que representa a la persona que se sienten confiada, que no tiene necesidad de Dios. Es el espíritu de Jai, donde está donde se encuentra totalmente espléndido. Yo estoy bien, yo estoy súper. Pero ahí hay un Nimrod que creó la ciudad más grande y Dios la destruyó en un solo día. Pero hay un Nabucodonosor que fue el emperador y base de todos los imperios del mundo, que Dios lo destruyó en un solo día. En un solo día, Dios puede destruir a una sola persona, a una persona. Y uno se cree autosuficiente. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea que decía, yo no tengo necesidad, yo estoy bien, pero tú, dice Apocalipsis, pero tú que te crees que no tienes necesidad de nada, que tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Eso dijo Jesús en Apocalipsis 3:18. ¿Observan la diferencia? Acán tomó un oro escondido, Cristo ofrece un oro refinado. Uno representa el poder del ego, el otro representa el carácter transformado por el fuego de Dios. Uno alimenta la autosuficiencia, el otro produce dependencia. Uno engrandece al hombre, el otro glorifica al Padre. Jesús nunca gobernó desde sí mismo. Jesús tenía toda autoridad. Sin embargo, nunca utilizó esa autoridad independientemente del Padre. Él declaró, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero antes él había dicho, no puedo hacer nada por mí mismo. Qué contraste tan impresionante, ¿eh? Todo me ha sido dado, toda potestad, pero no puedo hacer nada por mí mismo. Poseía toda la autoridad, pero nunca vivió desde ella, vivió desde la obediencia. Ahí está la diferencia entre Cristo y Adán, entre Cristo y Babel, entre Cristo y Acán. El hombre usa el poder para afirmarse y levantar su bandera. Cristo usa la autoridad para servir. Se despoja de él, hasta su bandera la baja y pone su cabeza y se deja inmolar. El cambio de mentalidad que produce esto, la enseñanza, aquí el Espíritu Santo formula otra pregunta que es decisiva. ¿Quién gobierna realmente tu vida? ¿Es tu experiencia, tu dinero, tu capacidad, tu conocimiento, tu posición, tu personalidad? ¿O es el Espíritu Santo? Mientras el corazón necesite controlar todas las circunstancias, todavía hay un lingote escondido bajo la tienda, porque el reino nunca se edifica desde el control, se edifica desde la rendición. Cristo vino a destronar el gobierno del ego. Él nunca buscó demostrar su poder, nunca utilizó su autoridad para exaltarse, nunca hizo un milagro para satisfacer su orgullo. Toda su vida estuvo gobernada por una sola realidad. Hágase tu voluntad. Por eso Pablo escribe, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y acto seguido describe el movimiento contrario al de Acán. Mientras Acán toma para sí, Cristo se despoja. Mientras Acán se escondió,
Cristo se entrega. Mientras Acán busca engrandecerse, Cristo se humilla. Mientras Acán quiso gobernar desde el yo, Cristo gobernó desde la obediencia. Esa es la verdadera riqueza del reino. No el oro que fortalece el ego, sino el carácter que ha sido refinado por el fuego del Espíritu. Ya por último, aquí cerramos ya. La tierra y la tienda, el ocultamiento y la doble vida. Después de describir el manto, la plata y el lingote de oro, Acán concluye su confesión diciendo: he aquí que están escondidos bajo tierra, en medio de mi tienda. Esta frase contiene una de las revelaciones más profundas del relato. El problema no fue únicamente tomar aquello que pertenecía a Dios, el problema fue esconderlo. Porque todo aquello que no soporta luz revela que ya está gobernado por las tinieblas. Si eso hubiese estado en luz, ni Dios lo busca, está en luz porque fue Dios que se lo había dado. Pero no, como fue que fue en tinieblas, lo esconde. La tierra representa volver a enterrar al viejo hombre. El detalle de la tierra no es casual. La tierra representa aquello que vuelve a cubrir lo que Dios desea sacar completamente a la luz. Desde Génesis, el polvo aparece asociado con la naturaleza caída del hombre. Polvo eres y al polvo volverás. Acán utiliza precisamente aquello que representa la naturaleza adámica para cubrir su pecado. Es una imagen extraordinaria. El viejo hombre siempre intenta por el espacio donde realmente somos quienes somos. El espacio donde tú te unes en intimidad con el Señor. La tienda es el hogar, era el lugar donde vivía la familia, donde descansa el corazón. Espiritualmente representa al hombre interior. Por eso Dios no comienza examinando las ciudades, comienza examinando la tienda. Porque antes de conquistar a Canaán, Él quiere conquistar el corazón. Y aquí aparece uno de los peligros más grandes de la vida espiritual. Acán seguía caminando con el pueblo, seguía participando de la conquista. Exteriormente nadie sospechaba nada, pero debajo de la superficie existía otra realidad. Él estaba precisamente en una doble vida. No significa solamente cometer pecados ocultos, significa presentar una apariencia exterior mientras el corazón permanece gobernado por otra realidad. Es posible asistir al culto, predicar, servir, ministrar y todavía guardar debajo de la tienda áreas que nunca han sido completamente entregadas al Señor. Por eso Dios no se conforma con cambiar la conducta, quiere transformar el corazón. El reino nunca se construye sobre lo enterrado. La independencia siempre necesita esconderse, porque sabe que no puede sobrevivir bajo la luz. Por eso Adán se escondió, por eso Caín mintió, por eso Saúl se justificó, por eso Acán enterró. El patrón siempre es el mismo. El pecado necesita oscuridad. Pero el reino de Dios siempre comienza cuando aquello que estaba enterrado sale completamente a la luz. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el apóstol Juan escribe: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observan el orden: primero la luz, luego la limpieza. No nos limpiamos para venir a la luz, venimos a la luz para ser limpiados. Esa es una diferencia enorme. El hombre de Jai intenta limpiarse solo y luego presentarse delante de Dios. El Hijo del Reino viene tal como está. Permite que la luz exponga todo lo oculto y deja que la sangre de Cristo haga la obra que Él jamás podría realizar por sí mismo. No importa lo sucio que tú estés. Si tú te acercas al Señor, recibido serás. La gran mentira de Jai. Aquí comprendemos finalmente el engaño más profundo de Jai. El hombre piensa: yo puedo resolver esto, yo puedo corregirme, yo puedo vencer este pecado, yo estoy bien, yo no peco, no fumo, no tomo. El mismo cliché de siempre. Yo puedo cambiar, pero la Escritura demuestra exactamente lo contrario. La carne nunca puede crucificar a la carne.
La independencia jamás puede producir dependencia. El viejo hombre nunca puede fabricar al nuevo hombre. Por eso Jai termina siempre igual. El hombre intenta limpiarse solo y termina enterrando cada vez más profundamente aquello que quería ocultar, hasta que llegue el momento en que ya no puede salir por sus propias fuerzas. Entonces gime, y ese gemido marca el nacimiento del Valle de Acor. Así se puso Josué a gemir después de toda la derrota que tuvo Josué. El pecado no comenzó con Acán. Todo Israel pecó. Josué dijo, vamos a contar, vamos a darle para allá. Pero no hubo nadie del pueblo de Israel que le dijera a Josué, no, Josué, eso no es así. Te estás olvidando de Dios. Por eso Jehová le dijo, Israel pecó, no dejó un solo. Israel pecó. Eso nos invita a nosotros a que no importa la posición, el título que tenga quien sea, usted con nobleza revise en base a la palabra, consulta a Jehová y de allá para acá usted viene con la respuesta. Todo lo que le diga a alguien, sea quien sea, usted tiene que revisarlo. Eso es noble. Entonces vamos a orar. Padre Santo Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por la impartición de la palabra del día de hoy. Esto ha sido una tercera parte de lo que sucede aquí. En Jai es muy amplio y el Valle de Acor es muy amplio. Padre, pero gracias por habernos revelado que tú nos libertas, tú nos enseñas que la mente es nuestro jardín del Edén, que allí, Señor, hay grandes cosas, pero si nosotros nos confiamos con nuestra propia carne, que no puede, que según los nombres, los significados de Jai, no, lo que significa el manto, lo único que nosotros podemos lograr es destrucción para nosotros mismos. Ocultar nuestro pecado cada vez más y más, hundirnos, y si no es por tu misericordia, no vamos a reconocer nuestro pecado. Vamos a seguir hundidos allí. Padre, así que yo te pido, derrama bendición en cada uno de nuestros corazones, derrama tu bendición porque tu bendición va a venir cargada de ciencia, de inteligencia, de sabiduría del cielo, de arrepentimiento, de benevolencia, de clemencia. Vas a venir lleno de tu gracia, Señor, para restaurar cada uno de nuestros corazones. Padre, bendícelos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendícenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y llévanos, Señor, a la siguiente etapa. Y permite, Señor, que estos corazones hayan recibido esta palabra y que dé fruto al 100 por uno. Es decir, Padre, yo te pido que nosotros nos volvamos cartas leídas, totalmente transparentes, para que se manifieste, Señor, el reino de los cielos en cada uno de nosotros. A cada rato te cantamos, pedimos, te anhelamos, pero ahora que tú nos estás enseñando qué se necesita para que el reino de los cielos sea una realidad en nuestras vidas, pues te lo pido. Hágase el reino de los cielos en cada uno de nosotros. Amén.